nombre es Jean-Pierre, soy el gerente de marketing para la región de Rola de Coloplast. Es un verdadero gusto tenerlos a todos hoy. Hoy damos inicio a lo que nos gusta llamar como el curso de expertos en incontinencia. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar expertos en el área compartiendo conocimiento a través de toda Latinoamérica. Tenemos profesionales de Argentina, tenemos profesionales de México, tenemos profesionales de Panamá y tenemos profesionales de Colombia. Para nosotros es un verdadero gusto, no solo que hoy nos estén acompañando, sino la verdad tener a speakers tan reconocidos y tan renombrados en su especialidad, así que es un verdadero placer. Durante toda la pandemia hemos estado realizando varias actividades virtuales, un poco para intentar estar más cerca, un poco para mantener la curiosidad, para mantener el entrenamiento y para mantener el aprendizaje de toda la región, ¿sí? y en todos nuestros equipos y en todas nuestras unidades de negocio. Y eso es un poco lo que buscamos desde Coloplast, es mantener a la gente informada, actualizada profesionalmente y a nuestros pacientes lo más cerca del ideal posible dentro de sus condiciones, ¿no? Un poco antes de comenzar, solemos ser muchos, así que la idea y cómo es nuestra dinámica es todos con las cámaras apagadas para preservar la calidad de internet, todos con los micrófonos apagados para preservar la calidad de la conversación, y cada uno que vaya teniendo dudas, los invito a dejarlas en el chat, que es el loguito de la conversación. Hoy vamos a tener a 2 speakers, pero si tienen alguna duda, alguna sugerencia, alguna curiosidad que le quieran preguntar al doctor que esté exponiendo, los invito a escribirlos en el chat y, y luego al finalizar hacemos 10 minutos de mesa redonda donde vamos a compartir todo lo que fuimos preguntando. Y por último, me gusta siempre poner el pop, pochoclo, pororó, como se diga en cada uno de los países, porque la idea al final del día es poder disfrutar y estar un ratito todos juntos a lo largo de Latinoamérica. Esto es lo que vamos a enfrentar. El curso de expertos en incontinencia, en principio 4 capítulos, cada 15 días, una duración estimada de entre 1 hora y 1 hora y media, dependiendo de la longitud de la charla, dependiendo de la profundidad o la cantidad de preguntas que realicemos. Pero hoy tenemos al doctor Christian Sager de Argentina, al doctor Mauricio Plata de Colombia. De vuelta, no quiero ser reiterativo, pero un verdadero placer contar con su presencia y contar con su conocimiento. Y después vamos a tener al doctor César Rojas, en el encuentro número 3 al doctor Durán junto a la doctora Celeste Alston, y por último al doctor de Badiola. Antes de comenzar y por último, digamos, Coloplast, como muchos de ustedes saben, es una empresa global con una muy fuerte presencia regional. Nosotros siempre dejamos estos contactos porque suelen generarse muchas dudas, muchas consultas a lo largo de la charla, entonces no duden en escribirnos. Ahí tienen nuestros correos y nuestros teléfonos por país. En Colombia el equipo lo lidera Carlos, en Argentina lo encuentran a Flavia, en Uruguay a Patricia y a Mabel, en Perú a Caterín y a Daniel, en Chile YouTube no, queda ahí perdido, pero a Claudia, en Ecuador al equipo de Mónica, Panamá también Carlos Contania, en Costa Rica Gustavo y en México tanto a Carlos Ángel como a Jorge Martínez. De vuelta, todo el equipo Coloplast va a estar siempre muy dispuesto a ayudarlos, a escucharlos, no solo a ustedes, a sus pacientes o a quien consideren que podemos dar una mano. Sin más, no los aburro más. Capítulo 1, el doctor Christian Sager tiene la palabra. Muchísimas gracias a todos por la atención. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar del otro lado. Quiero agradecer a los organizadores del curso, a Coloplast, a Jean-Pierre que estuvo en parte de la organización, a Flavio, bueno, interminable la lista de los organizadores, así que un gusto compartir este momento con ustedes. Compartir. Se puede ver, ¿verdad? Se ve perfecto.
Así es. Muy bien. Bueno, la idea es charlar un poco sobre el rol, la importancia que tienen los estudios de urodinamia en espina bífida y en vejiga neurogénica. Bien, los defectos del tubo neural son un resultado del fallo o el inconveniente en el cierre, el bloqueo del cierre durante el proceso de neurulación, y esto va a provocar malformaciones congénitas en la médula espinal y en el cerebro, y de aquí van a surgir varias entidades patológicas, entre ellas la espina bífida como una de las más frecuentes. Normalmente el inicio del cierre del tubo neural comienza en la tercera semana de gestación, y también va a incluir a la cuarta semana, comienza la zona central, y cuando este defecto se extiende hasta el sistema caudal, va a generar una espina bífida. Normalmente se tienen que constituir, se tienen que formar las 5 vesículas del sistema nervioso central primitivo. En relación a la espina bífida hay varios mecanismos, hay teorías y hay datos concretos de cuáles pueden ser los orígenes. Lo real y lo que se sabe actualmente es que hay un porcentaje que involucra al sistema genético, al código genético, y de esto un pequeño número de lecturas se han hecho sobre este aspecto, pero no se ha dilucidado en su totalidad. Pero también hay factores relacionados con factores externos como diabetes, sobrepeso, determinadas drogas y estilos de vida. Y todo eso está en proceso de investigación. En Argentina, la prevalencia de espina bífida es entre 5 y 6 puntos, según se pueda evaluar la prevalencia aislada o la que se presenta asociada a otros síndromes o entidades patológicas, pero podemos decir que entre 5 y 6 puntos de prevalencia cada 10.000 nacidos vivos es lo que se encuentra en nuestro país, en Argentina, y va acorde con el resto, más o menos, de los países latinoamericanos y el Caribe, que arroja una prevalencia global del 7.7%, entre 6 y casi 9 afectados sobre 10.000 nacidos vivos. Fíjense que hay discriminaciones si hay fortificación o no del ácido fólico en la alimentación o en las harinas. Y es marcada la diferencia que hay en determinadas regiones de África comparadas con Latinoamérica y por supuesto con países europeos. Pero globalmente en Latinoamérica la tasa de prevalencia es de 7.7 cada 10.000 nacidos vivos. Entonces decíamos de que esto se forma en una edad muy temprana del desarrollo fetal. Hacia el día 23 ya se va a cerrar el neuroporo posterior y es en ese momento que va a haber una falla en el cierre, y es lo que va a dar origen a la espina bífida. El representante más común es, por lejos, la espina bífida abierta, mielomeningocele, en un 85% de las causas de disrafismo abierto, y después le siguen las causas de disrafismo oculto, y esto va a generar una serie de afectaciones en diferentes órganos. Es amplia la lista de afecciones o afectaciones que van a tener los pacientes con un disrafismo abierto, desde alergia al látex hasta fracturas patológicas, hidrocefalia, a nivel oftalmológicos, también una serie de problemas, médula anclada, y la lista sigue y sigue, pero bueno, nos vamos a concentrar en el aspecto de la vejiga neurogénica y la asociación también con el intestino neurogénico. La afectación del sistema nervioso central es una de las más importantes. ¿Y por qué un urólogo debería hablar o conocer este aspecto? Bueno, todos sabemos de que se puede generar hidrocefalia en un alto porcentaje, que la malformación del Chiari también va a estar en un alto porcentaje y va a requerir sistemas de derivación. Y esto nos va a condicionar, y tenemos que conocer sobre este aspecto, nos va a condicionar sobre el desarrollo y el aspecto de
del neurodesarrollo futuro. ¿Por qué? Porque de esto va a depender las capacidades que pueda llegar a tener sobre el cuidado de su vejiga y su intestino neurogénico, como la autonomía y el grado de independencia o no que va a tener hacia la familia y lo que va a condicionar en la familia. Entonces, conocer el estado del sistema nervioso central y con el tiempo el neurodesarrollo y la psicopedagogía alrededor de esto va a ser muy importante para que nosotros sepamos hasta dónde podemos involucrar al paciente en los tratamientos, como por ejemplo el cateterismo intermitente y el autocateterismo. Entonces la pregunta central de esta exposición es ¿por qué debemos conocer factores de riesgo urodinámico y en una etapa temprana en niños con vejiga neurogénica por espina bífida? Bueno, la principal razón es porque tenemos que conocer si hay altos factores de riesgo o alto riesgo por la afectación renal. Esto me va a condicionar directamente la función renal, si están presentes los factores de riesgo urodinámico. Y por otro lado, también va a condicionar el estado de la continencia urinaria y también fecal. Entonces es muy importante conocer lo antes que se pueda sobre cuál es el estatus urodinámico y la función de la vejiga. Desde hace ya mucho tiempo se conocen cuáles son estos factores de alto riesgo por artículos o papers que fueron apareciendo a través del tiempo y que fueron describiendo en series de pacientes de una manera heterogénea. Y de allí pudimos aprender durante años de que, bueno, los altos puntos de pérdida, como más de 40 centímetros de agua, o la compliance o acomodación reducida, pueden generar factores de riesgo para la vía urinaria alta. A su vez, la disinergia o la sobreactividad y el reflujo vesico-ureteral. Entonces nos ubica a estos factores que, si están presentes, todos o la mayoría de ellos van a generar un paciente con una vejiga de alto riesgo. Y lo que no está muy claro todavía, cuáles son los de riesgo intermedio o los de bajo riesgo. Entonces aparece una revisión bibliográfica, un metaanálisis en realidad, de pacientes que tienen vejiga neurogénica o que han tenido vejiga neurogénica en una población de niños y en una población de pacientes adultos. Y en los niños, el grupo de niños, fíjense que la etiología más común es, de nuevo, la espina bífida. Se han revisado cientos de estudios, se han seleccionado 49 estudios y de estos estudios casi 5.000 pacientes han sido evaluados en esta revisión exhaustiva y sistemática. Y las etiologías de los adultos fueron lesiones de la médula espinal y esclerosis múltiple. Los principales resultados los podemos resumir en esta tabla en cuanto a la población de niños. Y se ve que hubo un amplio margen de heterogeneidad en cuanto al informe de determinadas variables urodinámicas. Por ejemplo, compliance o acomodación, informada de 5.8 hasta 25 mililitros centímetros de agua. Y han definido muchos autores como pobre compliance a aquellos pacientes que tienen menos de 9, pero también algunos diciendo que tienen menos de 20 mililitros centímetros de agua. Aclaro de que estamos hablando de compliance, no de presiones de fin de lleno de vejiga, ¿sí? Entonces, otro punto importante, los altos puntos de pérdida o los de LPP, más de 25 o más de 30 o menos de 25 como factores de riesgo, y sin embargo, muchas publicaciones hacen referencia al corte de 40 centímetros de agua, por encima de 40 centímetros de agua, como de alto riesgo. Y la presencia de sobreactividad, por supuesto, y disinergia como otros factores asociados. En esta revisión se tomó como outcome la hidronefrosis y el reflujo vesico-ureteral, que se informó en forma global de un hasta 28% de la serie. Fíjense, los factores de riesgo urodinámico para cada variable urodinámica. Cada renglón es un autor de cada trabajo seleccionado para este tipo de revisión de esta variable. Y fíjense que en términos de compliance reducida, el odds ratio de un punto, ¿sí?, mayor a un punto, que significa donde hay más riesgo de tener este factor asociado y la hidronefrosis, en esta serie de autores es mayor a 1. Fíjense que el promedio es de 2.6, ¿sí?, con respecto a la compliance reducida.
Este es uno de los más importantes, que es el DLPP mayor a 40 centímetros de agua, y fíjense que la mayoría de los autores informaron o publicaron un riesgo mayor a 1, que es toda la data que está hacia el lado de la línea roja, que son donde están estos puntos. Y fíjense que el promedio, que es este rombito, ubica ese valor en 7.7. Es decir, que hay 7 veces más posibilidades de que pacientes que tengan un punto de pérdida mayor a 40 centímetros de agua tengan hidronefrosis, como un outcome de daño de la vía urinaria alta. Con respecto a la sobreactividad, hay trabajos que lo ubican menos al 1, que es el valor neutro del odds ratio, y con respecto a la disinergia, la mayoría de los autores publican de que hay un valor mayor a 1 con la presencia de este factor para afectar la vía urinaria. En conclusión, este trabajo, esta revisión sistemática nos dice que la compliance reducida y el punto de pérdida, el DLPP alto, está altamente relacionado, fuertemente asociado a hidronefrosis en pacientes con espina bífida. En nuestra población, en Hospital Garrahan, bueno, es a modo de resumen, pero podemos estar en un seguimiento de 350 pacientes con un ingreso anual de 60 casos por año, pero es en promedio, y gran parte de nuestra población viene del interior del país. Podemos hablar de que generalmente decimos que tenemos dos grupos de pacientes, los que se ven desde el día 1 en el hospital y los que están señalados en amarillo, que vienen derivados en diferentes periodos o diferentes edades al hospital y con atraso en la evaluación nefrourológica. Fíjense, los amarillos del grupo B, en la mayoría de los casos, en el 92%, no habían completado la evaluación nefrourológica al principio, y estas eran las características poblacionales, es decir, más del 70% con hidrocefalia y sistema de derivación. Solamente teníamos un 7% de pacientes no escolarizados y un 53% de pacientes no deambuladores. Estos pacientes que fueron derivados en diferentes momentos y más allá del año de vida tuvieron solamente al ingreso un 7% de evaluación preingreso, y cuando completaron la evaluación el 83% completó la evaluación nefrourológica. Estos son los datos que mostraron al ingreso al programa de mielomeningocele en nuestro hospital. Solo el 30% estaba bajo cateterismo intermitente limpio y un 21% tenía anticolinérgicos. Y fíjense que el 66% orinaba por rebosamiento. Al posingreso, más del 80% estaba en cateterismo intermitente y más del 60% con anticolinérgicos. Perdón. Entonces, cuando comparamos los grupos que eran propios del hospital, vimos que al año teníamos un 30% de enfermedad renal y alrededor del quinto año de vida un 36% de afectación renal por centellograma patológico. Y en este grupo B, que vino derivado en diferentes momentos y con atraso, la enfermedad renal fue de un 34% en menores de 5 años y un 53% en el rango etario de 6 a 12 años. Para tratar de comparar el grupo B con el grupo A, se hizo un promedio ponderado que arrojó un 44% de enfermedad renal, superior al de la población que se sigue desde los primeros días en un centro de tercer nivel. Ahora, en los dos grupos se salta la enfermedad renal claramente, pero más todavía en el grupo que vino con cierto atraso en la evaluación nefrourológica. Esta es la serie propia del hospital en menores de un año, donde podemos ver de que más del 50% tenía sobreactividad. Casi la totalidad de la serie de pacientes mielomeningocele menores de un año tenían deficiencia en el vaciado vesical y necesitaba por este motivo implementarse el programa de cateterismo intermitente limpio, y un alto porcentaje con alto riesgo urodinámico. Por tal motivo, nos conectamos desde hace unos años, los pediatras, me refiero al grupo de la clínica de mielomeningocele, con las unidades de cuidados neonatales, y se han construido, se han redactado guías de recomendaciones donde participaron todos los grupos hospitalarios de Argentina,
para hacer de que las unidades de cuidados neonatales tengan más o menos recomendaciones de cómo tratar a estos pacientes de alta complejidad, como por ejemplo las medidas de protección del defecto lumbosacro o evitar el contacto con el látex. Entonces, la idea es tratar de replicar este formato de que la evaluación nefrourológica tiene que ser hecha en los primeros días de vida, con ecografía y función renal, repetirla al 7º día y después, a medida que va evolucionando el paciente con las demás evaluaciones. El cateterismo intermitente limpio ya comienza el entrenamiento en la unidad de cuidados intensivos y una vez externado continúa esta evaluación y este monitoreo del entrenamiento en cateterismo intermitente para adaptarlo al hogar, es decir, sin los cuidados que se deberían tener en la unidad de cuidados intensivos. Y por supuesto que acá tenemos un poco más de flexibilidad con los tiempos en la evaluación nefrourológica, de que el ideal sería que se haga una videourodinamia en los centros que la tienen disponible alrededor de la 6ª semana de vida, no antes, porque antes están detenidos los pacientes con el cuidado del defecto y la herida quirúrgica del cierre neural. Y si no hay videourodinamia, bueno, cisturetrografía para evaluar si hay o no reflujo vesicolateral y urodinamia a partir de la 6ª semana de vida. No antes, ¿por qué? Porque antes están los motivos de cuidados de la herida y otros aspectos de comorbilidades, pero técnicamente no es imposible, o dicho de otro modo, técnicamente es posible hacerlo a cualquier edad, digamos. Y el centellograma renal a partir del 3er mes por la madurez renal. Para realizar la urodinamia, tener en cuenta de que siempre hay actualizaciones de la estandarización y la nomenclatura de la urodinamia y de las definiciones de los parámetros en vejiga, en la función de vejiga y especialmente en vejiga neurogénica, que no han cambiado mucho a través de los últimos años y siempre se toman como base la ICCS o la ICS, que es la de adulto, que tiene su cable también con los uropediatras en urodinamia pediátrica. Saber de que hay estandarización para hablar un idioma común entre urólogos y pediatras y el resto de especialidades relacionadas. Casi no hay discusión sobre esto, sobre qué es una indicación absoluta de una urodinamia en vejiga neurogénica pediátrica, y es en 3 condiciones fundamentales: diafragma abierto, cuando hay sospecha de vejiga neurogénica por un diafragma oculto y cuando hay una sospecha de una médula anclada quirúrgica. Simplemente recordar de que los pacientes que se realizan urodinamia tienen que ser monitorizados desde el punto de vista, desde los volúmenes y desde el punto de vista desde las presiones. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos midiendo cuando hacemos un estudio urodinamico? Tomando información que después se digitaliza a través de los traductores de presión hacia la computadora y pasa a las pantallas de la computadora en forma de gráficos o señales, que son estas líneas que vemos en colores, donde vamos a tener la relación entre volúmenes y presiones a través del tiempo. Esta es una gráfica normal de urodinamia, un paciente que no tiene patología neurogénica, pero simplemente lo traigo a la charla para saber de que hay 2 fases en el ciclo miccional, que es la de almacenamiento, que es la primera fase, donde acá vemos un trazado urodinámico estable, sin fugas, y con un adecuado lleno. Y esta es la fase del vaciado, donde hay una elevación de presiones para abrir el cuello de vejiga y vaciar todo el contenido que se realizó en la primera fase. La mayoría de los pacientes que tienen diafragma abierto o mielomeningocele no van a tener esta fase del vaciado tan marcada y tan efectiva como un paciente normal, sin patología neurológica. Esta es una imagen típica de sobreactividad del detrusor que podemos ver en los pacientes con vejiga neurogénica. Estas son sobreelevaciones del detrusor que definen a la sobreactividad, y para saber si es real esto que estoy viendo, es imprescindible tener un balón rectal colocado para medir la presión abdominal. Por ejemplo, en este tramo de la urodinamia, el paciente tosió, se movió, y yo en este momento no puedo definir si esto es una sobreactividad. Por lo tanto, el balón rectal me ayuda a determinar en dónde y en qué momento aparecen estos picos de presión
que aparecen como espigas y que son claramente visibles en general. Este es un patrón de hipertonicidad donde hay altas presiones del llenado, desde la mitad hasta el final del llenado, y que me van a definir una vejiga con otro riesgo urodinámico mayor. Y este es un patrón mixto, mezclado entre sobreactividad, donde hay picos de presión en el detrusor, con alta presión basal, entre pico y pico. Sí está disponible los centros de evaluación en urología, y si tienen el servicio de urodinamia, pueden realizar videourodinamias, que simplemente utilizamos la sala de radiología donde hay radioscopía y trasladamos el equipo de urodinamia para estudiar al paciente de manera simultánea, de información que nos da la cisturetrografía y el trazado urodinámico. Este es el caso, por ejemplo, de una primera evaluación de un bebé de 6 meses, mielomeningocele, que durante el llenado no estábamos viendo nada que llamara la atención, pero de repente aparece esa contracción miccional refleja de alta presión y visualiza muy bien en ese momento el reflujo del lado izquierdo. Es un reflujo activo, donde también se abre en ese momento el cuello vesical. Fíjense que las presiones hasta este momento son altas, de 114 centímetros de agua de presión. También tenemos que tener en cuenta de que la vejiga neurogénica se puede generar por otras causas, como son los dirrafismos ocultos. ¿Cuáles? Por ejemplo, el lipoma, el lipomeningocele, la diastematomielia, el filum terminal engrosado o un meningocele anterior. Fíjense que hasta en un 8% pueden generar una vejiga neurogénica. Tal vez a veces no sea tan evidente como un mielomeningocele, un meningocele, pero a nivel de la piel voy a tener los estigmas cutáneos que me van a orientar a la búsqueda de un lipoma, ¿sí? A veces muy evidente y a veces no tanto. Por ejemplo, fíjense, si hay un hoyuelo o si hay una pequeña mancha, tengo que sospechar de que pueda haber un dirrafismo oculto, tengo que sospechar que pueda haber un lipoma, y hay que sospechar, por supuesto, la posibilidad de una médula anclada, sobre todo si el paciente tiene síntomas urológicos, y esto puede ocurrir a cualquier edad. Simplemente para abrir un poco el tema, de decir de que hay varios tipos de lipomas, de que el más frecuente es el lipoma dorsal y que no todos son quirúrgicos, y hay un gran debate con los neurocirujanos, entre ellos en realidad, para la indicación de qué paciente se tiene que intervenir con un lipoma para evitar daños neuroquirúrgicos y, por supuesto, evitar si hay una vejiga o intestino neurogénico. Como concepto general, si hay un lipoma resecable, cuanto antes se opere, para nosotros los urólogos mejor, porque si hay ya un daño establecido neurológico periférico para vejiga neurogénica, se va a parar esa evolución o se va a intentar frenar esa evolución, o directamente vamos a evitar daños mayores si ese lipoma o esa lesión neuroquirúrgica evoluciona en el tiempo. Pero es un tema que actualmente está en debate, qué tipo de lipoma, sobre todo con el transicional, intervenirlo, cuándo, cómo. A veces es peor la neurocirugía que tal vez simplemente la conducta expectante, pero es un tema que queda abierto. Este es el ejemplo de un trazado videourodinamico de un varón, pero de 14 años, con una siringomielia y médula anclada. Si bien el título de esta charla era la evaluación inicial, para este paciente es la primera evaluación urológica y urodinámica. Y fíjense que este paciente tiene la capacidad reducida, y a medida que se fue llenando la vejiga, pudimos observar que hay un reflujo de los dos lados, sobre todo del lado derecho de grado 3, que apareció a los 70 mililitros y a bajas presiones del llenado. Fíjense que en el vaciado de la vejiga se escurre toda la columna y tiene un buen drenaje este reflujo vesiculolateral izquierdo. Y este vaciado se logró con la sonda vesical del estudio, no de manera espontánea. No hay contracción miccional ni una efectividad en el vaciado. Todo el vaciado que se logró en esta placa fue logrado a expensas de el vaciado con sonda. Es decir, que este paciente con una sensibilidad uretral disminuida o ausente
va a ser un buen candidato, por supuesto, para iniciar, aunque sea tarde, por supuesto, el cateterismo intermitente limpio. Este es otro ejemplo de una mielopatía neonatal de 9 años que fue evaluada por infecciones urinarias a repetición y por eso se le solicitó una videourodinamia donde podemos ver una baja capacidad de 40 mililitros para 250, un patrón de sobreactividad y un vaciado deficiente con reflujo vesicureteral del lado izquierdo y del lado derecho, pero sobre todo del lado izquierdo. También va a ser un paciente candidato a cateterismo intermitente, ya que va a necesitar drenar la vejiga, va a necesitar un tratamiento con anticolinérgicos y después se verá si va a necesitar tratamiento tal vez ese reflujo vesicureteral. Entonces, hablando de pacientes con vejiga neurogénica por mielomeningocele, podemos decir de que existen varias líneas o abordajes de tratamiento, pero principalmente existe el abordaje proactivo, que es el que se recomienda para la mayoría de los pacientes con vejiga neurogénica. Por supuesto que hay subgrupos con excepciones y que no tienen vejigas de alto riesgo y que no tienen vejigas que tienen un vaciado deficiente, pero la mayoría sí lo tiene y por eso van a ser buenos subsidiarios del abordaje proactivo. Y hay una serie de elementos y herramientas, pasos que van a hacer de que este tratamiento vaya a actuar sobre los principales objetivos nuestros como urólogos, que es proteger la función renal, optimizar el vaciado de la vejiga. ¿Y para qué? Para lograr la continencia urinaria y fecal. Como primer paso, incluso antes de cualquier estudio urodinámico, se puede indicar el cateterismo intermitente limpio. Y con estudio urodinámico, ver si es necesario drogas anticolinérgicas. Fíjense que constipación o incontinencia fecal cada vez aparece más cercano al tratamiento de la vejiga y no tan lejano como lo veíamos hace tiempo atrás, donde la constipación aparecía en chicos más grandes o la mirábamos en edades más tardías. Hoy en día se le da mucha más importancia a edades más tempranas al tema de la función intestinal, porque eso va a influir en la función vesical también. Por lo tanto, es muy importante el abordaje del intestino neurogénico a edades tempranas. Por supuesto que está toda la batería de terapéuticas, si van o no vienen alcanzando las medidas de primera línea como son los anticolinérgicos o el tratamiento con toxina botulínica o también por supuesto que está la opción quirúrgica si todas las alternativas médicas van no alcanzando a cumplir los objetivos de protección renal y bajas presiones de la vía urinaria. Y en revisión siempre, la ingeniería tisular y en investigación también, y más se habla cada vez sobre la calidad de vida del paciente y de la familia, porque finalmente en los primeros años es la familia la que tiene que abordar todo lo que tenga que ver con el tratamiento de estos niños. Es decir, de toda esta población de pacientes que tienen vejiga neurogénica y que hay una alta asociación con discapacidad y un score intermedio o bajo del desarrollo neurológico, estos pacientes van a ser dependientes en gran parte de su vida y si no toda la vida, y muy pocos, algunos o la mitad, la verdad no sabemos exactamente en qué porcentaje los pacientes van a llegar a ser independientes en la transición. Por eso, la calidad de vida no solamente para el paciente, sino para la familia también. Las guías europeas del año pasado nos marcan que al nacimiento se indica el cateterismo intermitente limpio y los antibióticos preventivos hasta que la familia esté entrenada o el reflujo vesicoureteral desaparezca. Y fíjense que en la semana 6 a 12 ya está pensado chequear la función intestinal. Para la edad de 6 a 12 semanas, el paciente debería, esto es el ideal por supuesto, en países de bajos recursos o en vías de desarrollo o en el ámbito hospitalario, hay que adaptar estos pacientes, por supuesto de que los tiempos no son como las guías europeas del año pasado, pero este sería nuestro norte, digamos que el ideal sería
conseguir estos tiempos de que en este momento el paciente sea evaluado con videourodinamia o con cisturetro y urodinamia, si no hay videourodinamia, de que se comience lo antes que se pueda con anticolinérgicos, con oxibutinina, y frenar o comenzar con los antibióticos de acuerdo a la presencia o no de reflujo. Es decir, si el paciente está sin reflujo y ya arrancó con el cateterismo intermitente, podemos suspender el antibiótico preventivo. Y alrededor del sexto mes ya podemos tener un centellograma para medir la función renal basal, haya tenido o no haya tenido infecciones urinarias. Lo necesito porque yo no sé cómo va a ser la evolución futura y voy a necesitar comparar y saber en qué función renal estuvo parado al principio esta vejiga neurogénica que, como vimos, porcentajes anteriores, tiene una alta probabilidad de tener algún compromiso renal. Entonces, una de las primeras herramientas y que ha cambiado la historia natural de la vejiga neurogénica pediátrica desde hace muchos años, se sabe esto, es el cateterismo intermitente limpio. La mayoría de los pacientes con disrafismo abierto lo van a utilizar y los va a beneficiar porque tienen un vaciado ineficiente. La idea es drenar y bajar las presiones del tracto urinario y reforzar la continencia cuando este niño vaya creciendo. Es una técnica que tiene bajas complicaciones si se realiza de manera adecuada, y en algunos pacientes va a disminuir la incidencia de infecciones urinarias y va a proteger a la vía urinaria si se mantiene la sonda nocturna a la noche de manera permanente. Es algo que se está estudiando, pero lo que se sabe hasta ahora es que baja la incidencia de complicaciones renales si se deja la sonda nocturna en los bebés sobre todo y en los primeros 2 o 3 años de vida. El cateterismo intermitente limpio nos va a garantizar que la vejiga se vacía adecuadamente sin dejar un residuo de orina, sin riesgo de infección si la técnica está adecuadamente aprendida y ejecutada. Va a disminuir la incidencia de reflujo, o en algunos casos se llegó a ver que desaparecen los grados intermedios y bajos de reflujo. Y es una herramienta valiosa si se empieza de los primeros días para mantener al niño seco y reforzar el que lo pueda hacer desde lo neurológico con el autocuidado. Es decir, la institución temprana al principio parece un shock, parece algo muy fuerte para los padres, pero que a la larga hemos visto de que lo naturalizan de tal forma y le va a beneficiar al paciente porque también lo va a ubicar como algo que lo aprendió desde muy chiquito y lo va a tomar como algo propio, y esto se vio de que tiene una ventaja con respecto a los que aprenden el cateterismo de edades más tardías. Hay diferentes productos, por supuesto, para realizar el cateterismo limpio intermitente, y generalmente se dice que cuando hay que entrenar a los padres o cuando se arranca con el cateterismo intermitente, lo mejor sería utilizar sondas simples, sin lubricación, para el entrenamiento y para que facilite esto la manipulación y se pueda desarrollar la técnica sin mayores problemas. A medida que el paciente va creciendo, por supuesto que hay diferentes tipos de sondas, de marcas, si tienen lubricación, si no tienen lubricación, si tienen diferentes características, pero bueno, lo aconsejable, sobre todo en los nenes más grandes que van a tener tal vez un conducto cateterizable como un Mitrofanov, es utilizar sondas lubricadas, hidrofílicas y que tengan una punta bien redondeada y con la menor cantidad de fenestras que puedan lastimar o dañar el conducto, tanto la uretra o un canal de cateterismo como el Mitrofanov. No voy a aburrir con la farmacoterapia, pero simplemente decir que los anticolinérgicos, de los más usados es la oxibutinina, que viene en una formulación líquida, por supuesto es la única que viene en formulación líquida hasta ahora, y que 1 miligramo es igual a 1 mililitro, y es la más ampliamente utilizada alrededor del planeta. Por supuesto que tiene efectos colaterales que no son, por suerte, tan frecuentes, pero
que existen porque tiene acción en diferentes tipos de los receptores M. Hay primos hermanos o hermanos de la oxibutinina y que tienen tal vez en algún caso menor efecto sobre los receptores M, pero que no están disponibles tal vez en todos los países, y esto va a tener variaciones de acuerdo a las políticas de cada país. Por supuesto, la que le sigue es la tolterodina, pero por ejemplo en Argentina no tenemos propiverina o trospium, lo hemos tenido, pero ya no lo tenemos, y esto es variable de acuerdo a cada región. No hay mayores diferencias entre un anticolinérgico y otro anticolinérgico. Sí hay trabajos que hablan de que hay una mayor ventaja con respecto a la liberación prolongada de la oxibutinina, por ejemplo. Simplemente para hablar un poquito de farmacoterapia. Quiero resaltar de que el abordaje del intestino neurogénico en las edades tempranas es muy importante por los especialistas, por los gastroenterólogos. El kinesiólogo juega un rol muy importante, las enfermeras entrenadas en este campo también. La implementación de las irrigaciones transanales han favorecido el manejo de estos pacientes que son un poco refractarios a la dieta y a los laxantes osmóticos. Y en revisión, la neuromodulación o la neuroestimulación para la incontinencia de origen neurogénico. Recalcar que los grupos interdisciplinarios en este tipo de patologías son muy importantes porque son pacientes que tienen una complejidad que no la aborda un solo especialista, sino un grupo, y si están coordinados, mucho mejor. Los centros de referencia donde estos pacientes muchas veces se atienden deberían estar conectados con sus médicos de cabecera o con sus grupos de cabecera, y sobre todo ahora, bueno, lo vimos en pandemia, ¿no? Hacer uso de las tecnologías como la telemedicina o la comunicación convencional para hacer de que este paciente que tal vez vive en el interior de un país y que no tiene acceso a un hospital de alta complejidad todo el tiempo, o que vive en una región muy lejana a la capital de algún país, pueda tener un acceso más directo con los colegas que determinan el seguimiento, de que están involucrados en el seguimiento. Entonces, todo esto que yo conté recién se puede hacer en un centro de alta complejidad o en un hospital de tercer nivel, pero todo esto tiene sentido si se traslada hacia cada región del país. Y en eso creo que los médicos de cabecera que están o los pediatras que están en cada región, con la conexión que hay hoy en día, me parece que eso es factible, de replicar ciertas partes de los modelos. Para ir cerrando, quiero recalcar estos conceptos, es decir, de que el paciente con espina bífida, con mielomeningocele, debe ser abordado por las multidisciplinas. Tiene este hecho una conexión obligada con la neonatología, donde van a partir varias recomendaciones, que el inicio del cateterismo se va a hacer luego del cierre del defecto neural por una cuestión técnica, y que las evaluaciones urodinámicas deben realizarse lo antes posible. Tiene que haber, esto va a determinar de que se va a implementar un plan urológico de seguimiento en el primer año y a posterior. Y esto nos va a servir a estratificar en riesgos o niveles para, es decir, jerarquizar qué paciente tiene riesgo de dañarse el riñón con respecto a otro paciente que tiene menos riesgo, y evitarle las visitas más frecuentes al hospital. Esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Les reiteramos, por favor, utilicemos el chat para las dudas o consultas. Mauricio, doctor Plata, no sé si está preparado. El escenario es suyo. Muchas gracias. ¿Me oyen bien? Perfecto. Bueno, voy a compartir la presentación. También quiero que me confirmen si la están viendo en este momento. La estamos viendo. Bueno, muchas gracias por la invitación a Coloplast y a todos los organizadores de esta serie de conferencias orientadas hacia el manejo de las disfunciones del piso pélvico. Me fue asignada esta tarea de revisar un tema que todos los que trabajamos en esto sabemos que nos pueden tomar muchas horas poder tratar de definir urodinamia en disfunción neurogénica del tracto urinario inferior. Y me quedan pocos minutos, luego me voy a concentrar en áreas que considero realmente importantes
y que creo que vale la pena resaltar. Y cuando nosotros miramos la disfunción neurogénica del adulto e inclusive del niño, afectando el tracto urinario inferior, pues la gran variedad de patologías que lo pueden producir a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema nervioso periférico, pues son múltiples, lo cual hace que cualquier urólogo, independiente de que se dedique a tratar a estos pacientes, pues va a tener que tener contacto y va a tener que tener también un grado de conocimiento importante para poder lidiar con todos estos pacientes, que yo creo que es absolutamente clave. Para ver eso, pues miren simplemente números de epidemiología de desórdenes neurológicos como enfermedad cerebrovascular, la demencia, Parkinson, tumores cerebrales, trauma, lesión medular, enfermedades degenerativas lumbales y la prevalencia y la frecuencia con la que ocurren en la población general, pero también la prevalencia y la frecuencia con la que ocurren disfunciones del tracto urinario asociados a patologías tan comunes como una hernia discal, por ejemplo, sin hablar de otras mucho más frecuentes y cada vez más frecuentes como la demencia o las enfermedades neurodegenerativas, que van a ir aumentando en la medida que la expectativa de vida de la gente aumente. Si uno quiere marcar un punto de corte en años, tal vez el principio de la década de los 80 es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque marca como un hito en el entendimiento de las presiones vesicales que generaban antes de esa época, digamos, daños irreversibles y mortalidad importante en muchos de los pacientes que tenían patologías neurológicas dadas por falla renal, hipertensión, litiasis, problemas de incontinencia, infección urinaria, reflujo vesicoureteral, disreflexia. Y a partir de ese momento, con la aparición, digamos, de evidencia en la literatura, pues empezamos a reforzar el concepto de las presiones vesicales, que ya vamos a profundizar un poco en ello. Algo que mencionó el doctor Sager, el tema de los cateterismos intermitentes, que también marcaron un hito importante en el control de las patologías de estos pacientes y obviamente el advenimiento de nuevas opciones farmacológicas y nuevas opciones terapéuticas también invasivas que permitieron que a estos pacientes les fuera mucho mejor. Cuando nosotros miramos el objetivo del tratamiento de los síntomas urinarios en el paciente neurogénico y vemos esa lista de cosas que debemos tener presentes, como preservar el tracto urinario, evitar que se infecten los pacientes, almacenamiento a bajas presiones, una capacidad vesical normal, una habilidad para evacuar espontáneamente, que sean continentes idealmente, que no utilicen sondas a permanencia y que obviamente todo esto se traduzca en una adaptabilidad social, pues uno cree que es imposible prácticamente lograrlo. Pero estudiar y evaluar el paciente de una manera adecuada es fundamental y ahí entra a jugar un papel importante la urodinamia. La urodinamia ha sido cuestionada en muchas patologías. Cuando uno mira el uso de urodinamia en el estudio del LUTS masculino, hay estudios a favor, hay estudios en contra, hay quienes la hacen, hay quienes no. En incontinencia urinaria de esfuerzo ni hablar, en vejiga hiperactiva ni hablar, pero casi nadie duda de que el paciente neurogénico, el aporte grande que hace la urodinamia es realmente importante. Y es el estudio funcional del tracto urinario que permite una medición directa de la función del tracto urinario a través de parámetros fisiológicos que busca un objetivo fundamental y que si no lo logramos no estamos sacando el jugo del examen de manera adecuada, que es reproducir los síntomas que el paciente realmente tiene y de esta manera poder entender las implicaciones clínicas de esa patología. Eso implica varias cosas. Implica un conocimiento teórico, implica una experiencia práctica, implica un conocimiento de cómo asegurar un control de calidad y habilidad claramente para analizar críticamente los resultados. Un estudio de urodinamia lo aprende a hacer cualquier persona con un entrenamiento técnico realmente rápido, pero la interpretación, la aplicabilidad, la extrapolación que se hace de todos los hallazgos que da la urodinamia, los que hace que, digamos, esto sea un arte bien, bien interesante. Y no se limita únicamente a la técnica, sino se limita a muchas cosas más, como es partir de una adecuada pregunta urodinámica, que es lo que debemos hacerle al paciente cada vez que se presenta en nuestro consultorio. Y ese paciente neurogénico, desde que llega, nos está hablando, porque nos está mostrando su marcha, su orientación, su actitud, qué tipo de patología nos estamos enfrentando y qué comorbilidades asociadas potencialmente puede tener ese paciente. Vamos a interrogar temas de almacenamiento vesical como la sensación vesical, la frecuencia urinaria, los escapes de orina que el paciente presenta durante el llenamiento y en su fase miccional, ¿cómo es esa fase miccional? Si el paciente orina normal o anormalmente, si esa micción que hace es asistida o no por cateterismo. Y acá apenas lo estamos interrogando, no hemos todavía ni siquiera empezado la fase flujométrica de la urodinamia. Y después de eso viene un examen físico, y en el examen físico, y antes de pasar al examen físico, pues viene toda la parte de antecedentes, donde vamos a tratar de evaluar todas las
patologías potencialmente congénitas, ya se mencionó ampliamente una en la conferencia anterior, anormalidades neurológicas que alteren la marcha, toda la parte sexual y la parte digestiva, idealmente evaluándola con escalas, y el uso de ciertos medicamentos que puedan claramente alterar la función del tracto urinario, como son los opioides, antipsicóticos, antidepresivos, cierto tipo de sustancias adictivas y de prácticas sociales que los pacientes eventualmente puedan tener. Cuestionarios hay muchos. Idealmente llegar con un cuestionario sería lo mejor que nos puede pasar, que un paciente que venga a nuestro servicio, que nosotros veamos con patología neurológica, lo pudiéramos encasillar con algún tipo de cuestionario de los muchos que hay en la literatura. Estos son muchos de los que recomienda la guía reciente de la Sociedad Europea de Urología. Nosotros adicionalmente completamos eso con un diario miccional, que muchos de estos pacientes lo logran tener, pero soy sincero, el diario miccional es una herramienta dispendiosa que consume tiempo y la adherencia del paciente no es la mejor. Luego, no todos los pacientes tienen un diario miccional, pero hay escalas validadas y hay escalas validadas al español. Una de ellas es este, que es el Qualibin, que es común, es una escala muy larga, tiene 40 preguntas, pero hay una versión reducida, aún no traducida al español, pero que puede ser altamente útil, que tiene simplemente 8 preguntas y es una herramienta de screening para los pacientes adecuada que permite además cuantificar la severidad de los síntomas y de esta manera evaluar, digamos, su condición a través de una escala, si eso lo queremos hacer. Eso sería el mundo ideal, pero eso no es lo que habitualmente tenemos cuando nos enfrentamos a un paciente con uramia. De hecho, debo decir que es exótico que un paciente llegue con una escala previa o con un diario miccional diligenciado muchas veces. No es lo más frecuente, inclusive en los pacientes que nosotros mismos referimos para estudios de uroinamia. Posterior a eso viene un examen físico, en donde vamos a evaluar, digamos, muchas de las variables que todos ya conocemos y dentro de esas, tal vez una de las más importantes es la evaluación neurológica que podemos hacer del paciente y hacemos una historia clínica con énfasis en muchas cosas, espasticidad, sensación a nivel de dermatomas como dermatomas S3, S5, que es de los que más nos interesa, la inspección del área anal y del área perianal, el reflejo cremasterino que nos evalúa L1, L2, el aquiliano S1, S2, el bulbo cavernoso que nos da la información de ese segmento S2, S4 de la parte motora y la contracción voluntaria del esfínter anal que nos muestra integridad S4, S5. Fíjense ustedes que con esta simple barrido que podemos hacer desde el punto de vista de sensibilidad, de parte motora y de eventualmente ver algunos reflejos, pues vamos a tener como una integridad neurológica del paciente. Ya nos podemos ir a algo más detallado y tratar de determinar qué territorio en sensibilidad potencialmente pueda estar afectado y eventualmente qué territorio cuando hay un reflejo abolido podría estar comprometido. Y ahí ya hilando un poco más fino vamos a poder determinar específicos compromisos y específicas patologías que ojalá lo pudiéramos hacer cuando el paciente llega. Pero si miramos qué hay recomendado, y esto lo adhiere también la guía de la Sociedad Europea de Urología en este momento, y la cito porque es la más reciente de todas, mirar la sensación de S2, S5, que lo podemos hacer simplemente tratando de medir la sensibilidad con un elemento, digamos, puntudo, y eso nos puede permitir evaluar sensibilidad comparativa. Los reflejos como el reflejo bulbocavernoso, el reflejo perianal y los otros reflejos como el patelar y el reflejo, digamos, a nivel de rodilla. Obviamente el reflejo Babinski también. Y el tono del esfínter anal yo creo que nos va a dar una integración de la parte motora y sensitiva de una manera muy adecuada y obviamente en hombres la palpación de la próstata y en mujeres la evaluación de órganos pélvicos para mirar descensos y prolapsos de órganos pélvicos es fundamental. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y vale la pena recordar que el reflejo bulbocavernoso en muchas mujeres puede estar ausente, pero su ausencia en hombres nos habla claramente de qué tipo de compromiso neurológico un paciente puede tener. Si yo tengo un lesionado medular que tiene un reflejo bulbocavernoso presente, es probable que sea una lesión medular suprasacral, pero si tengo un paciente que tenga una lesión infrasacral, pronto encuentro el reflejo bulbocavernoso en un hombre abolido que por, digamos, ninguna razón debería estar abolido y nos habla de eventualmente la posibilidad de tener una lesión infrasacral o una lesión periférica potencialmente. Siempre recordar algo muy importante que ocurre cuando hacemos algún tipo de manipulación y la urodinamia no está exenta de eso, es el tema de la disautonomía, ya vamos a mencionar cómo se maneja, el tema del incremento de la tensión arterial sistólica cuando manipulamos el paciente por encima de 20 centímetros de agua y que ocurre de manera clásica por encima de lesiones a nivel de T6, que es la lesión ósea, pero la lesión, digamos, medular, donde empieza el simpático que coincide específicamente con ese sitio, que este 6 pues, va a marcar el riesgo de desarrollar disautonomía en muchos pacientes. Y por esta razón, en los pacientes neurológicos casi siempre monitorizamos la tensión arterial durante cualquier procedimiento y la urodinamia no está exenta a eso.
Este es un resumen nuevamente de la guía europea que nos habla de qué debemos tener en cuenta de los hallazgos a nivel de historia en cuanto a qué debemos preguntarle al paciente, qué debemos evaluar en cuestionarios, qué debemos evaluar en diario miccional y lo que ya mencioné sobre el examen físico, que creo que vale la pena tenerlo muy en cuenta. Y ahora, ¿qué eventualmente consideramos como esencial, deseable y que solo requerimos en algunas condiciones? Esta publicación, que ya tiene algunos años, nos muestra cómo claramente la historia clínica y el examen físico y los cuestionarios serían ideal, algunos test invasivos esenciales y deseables, pero ellos consideran que la urodinamia y la videourodinamia se requiere solo en situaciones específicas. El problema es lograr identificar esas situaciones específicas en el paciente neurológico para preservar a algunos pacientes que no se beneficien de urodinamia. Yo personalmente creo que todos la necesitan. Lo que vale la pena definir es cada cuánto el paciente eventualmente la va a necesitar. Y ahí ya con toda esa información yo sí entro a hacer la urodinamia y empiezo a preparar al paciente previo a la urodinamia, mirando primero si es necesario una evacuación intestinal previo al estudio, decidiendo la posición que el paciente va a tener durante el examen, reduciendo potencialmente áreas de presión en el examen, en el paciente con lesión medular y en el paciente que tiene, digamos, una paraplegia, una cuadriplegia, es importante tenerlo en cuenta. Permitir que la posición que adopte el paciente nos permita tomar imágenes oblicuas en el caso de la realización de videourodinamia, el monitoreo cardiovascular, como ya lo mencioné, y tener consideraciones de la radiación en los pacientes en edad reproductiva y las alergias al látex, que son supremamente frecuentes. Los niños con mielomeningocele claramente, digamos, tienen un riesgo de alergia al látex muy importante, pero casi todos los pacientes neurológicos la van a tener y es una consideración que vale la pena tener en cuenta. Muy rápido en la flujometría. La flujometría aporta información en el paciente neurológico, pero aporta prácticamente la misma información que aportaría en el paciente que no tiene una patología neurológica. Y obviamente en el que no logra una micción como el lesionado medular completo, pues no tiene un rol importante. Pero es la primera impresión que vamos a tener de la función miccional. Ideal hacerla en varias oportunidades. Eso no es algo que se cumpla de manera estandarizada. Tener en cuenta los volúmenes en los cuales consideramos normalidad, que en hombres y mujeres adultos es por encima de 150 mililitros y que no es diagnóstico de ninguna patología específica, pero es diagnóstico de anormalidad o normalidad. Una flujometría libre es normal o anormal, o eventualmente equívoca, pero no es ni sugestiva de obstrucción del tracto urinario, ni de deterioro del tracto urinario superior, ni sugestiva de trastorno de contractilidad del detrusor. Es un examen que nos demuestra en alguna medida normalidad o anormalidad, y bajo ese parámetro creo que debemos tenerlo en cuenta, y es la razón por la cual muchas personas no lo consideran con un gran valor diagnóstico en el paciente neurológico, pero creo que hace parte del estudio urodinámico convencional. Y todas las personas que no están muy familiarizadas con la urodinamia, en la cistometría, que es en el momento que se colocan unos catéteres dentro de la vejiga y nos permite hacer un llenado intravesical y controlamos la presión abdominal también para tratar de determinar la real presión del detrusor, medimos 5 parámetros importantes: sensación vesical, actividad del detrusor vesical, la función de la uretra y la capacidad vesical. La sensación vesical, voy a pasar muy rápido por esto, es normal o anormal. Habitualmente cuando es anormal se trata de una sensación aumentada o una sensación reducida, y hay unos parámetros para saber qué es una sensación aumentada o reducida dependiendo de cuándo ocurren los eventos durante la cistometría. Sabemos cuándo debe ocurrir una primera sensación, cuándo hay un primer deseo o cuándo hay un deseo fuerte, y eso nos permite catalogarlo. El paciente además puede presentar actividad anormal del detrusor. Y esa actividad anormal se traduce por hiperactividad, que es una condición típica de la lesión medular suprasacral y de todas las patologías a nivel del sistema nervioso central. Se produce una hiperactividad del detrusor que le ponemos el apellido neurogénico cuando el paciente tiene una condición neurológica subyacente, y hablamos de una incontinencia urinaria asociada a la hiperactividad o detrusor hiperactiva cuando ocurre incontinencia urinaria que coincide con una contracción involuntaria del detrusor, como se ve en esta gráfica, en donde el paciente en la cistometría presenta una contracción fásica del detrusor que coincide con un escape de orina que se detecta también en la fase flujométrica de manera adecuada. Ahora bien, la acomodación vesical, una medida súper importante en el paciente neurológico, es la relación entre el cambio de volumen vesical y el cambio de presión del detrusor, y esa tiene dos opciones: o es normal o es disminuida, y es un delta de esas presiones. Yo tomo 2 puntos para poderla medir: el comienzo de la infusión y el final, o 2 puntos que yo decida como
urodinamista que debo escoger. Y eso me permite determinar normalidad y lo van a ver en este par de ejemplos. Esta es una urodinamia que tiene una acomodación normal, momento cero y el llenamiento a 500. Este paciente tiene un volumen de 500, no cambia su presión del detrusor, luego su compliance es de 500 mililitros por centímetro de agua. Ahora bien, miren este paciente tiene un trastorno de acomodación muy importante porque tiene una capacidad más reducida, pero la presión del detrusor subió a casi 60. El delta de presión del detrusor es muy alto, tiene una acomodación de 5 mililitros por centímetro de agua, una acomodación que es anormal. La capacidad sistométrica es el volumen al final de la sistometría llenado y la capacidad sistométrica máxima es una medida que coincide con el deseo fuerte de micción. Y también medimos otra cosa que es la función de la uretra. La función de la uretra en cuanto a mecanismo de cierre. Y ahí medimos dos variables importantes. La primera, que la utilizamos muchísimo en mujeres y en hombres con incontinencia urinaria, que es el famoso abdominal liquid pressure o presión de escape abdominal, que es una medida que en el paciente neurológico en realidad no tiene mayor valor. Pero la que sí tiene valor es la que se ve muy tenue abajo, que es el detrusor liquid pressure o la presión de escape del detrusor, que es la presión mínima del detrusor con la cual ocurre escape de orina en ausencia de una contracción involuntaria. Esa es la definición que da la ICS, una definición a mi juicio un poquito imprecisa, pero el DLPP marcó, digamos, un punto importante y su descubrimiento y descripción marcó un punto importante para determinar riesgo de lesión de tracto urinario, como ya vamos a ver. Es una medida sobre la presión del detrusor y nos permite ver aquellos pacientes que puedan tener un riesgo de lesión. Ese punto de corte se puso en esa época que les mencionaba cuando se hablaba del tema de las presiones y fue la investigación hecha por el Dr. Maguire, que además es en pacientes con mielomeningocele, con severos trastornos de acomodación vesical, que es una de las principales características del mielomeningocele, que demuestran cómo esos pacientes, cuando tienen presiones mayores de 40 centímetros de agua, tienen un altísimo chance de riesgo de lesión del tracto urinario superior. Y adicionalmente en la cistometría medimos la electromiografía del esfínter externo, ya sea con parches o con agujas. La aguja sería lo ideal, pero es muy doloroso y muy incómodo para un paciente que tenga sensibilidad. Los parches desafortunadamente tienen muchos artefactos y obviamente en lesiones suprasacrales en las cuales la característica es la disinergia de trusor esfínter, la descoordinación esfinteriana, es donde más rol va a tener eventualmente la electromiografía en parche porque nos va a permitir detectar esto. La electromiografía de agujas nos ayuda en muchas otras patologías porque nos puede detectar denervaciones, por ejemplo, que a veces con el electrodo en parche es difícil de ver. Este es un ejemplo clásico de una disinergia de trusor esfínter. Ahí ven ustedes el comportamiento esfinteriano que venía silencioso. Coincide un incremento progresivo de la presión del detrusor y un incremento inmediatamente en la actividad esfintérica clásico de la disinergia de trusor esfínter, de la cual hay miles de categorías, tipo 1, tipo 2, tipo 3. No voy a profundizar en ellas. Yo tuve la oportunidad de participar en esta publicación de la ICS en Neurourology and Urodynamics. En este estudio tratamos de definir el rol real de la presión del detrusor y porque partía de estudios con, digamos, debilidades metodológicas, series de casos prácticamente, y se encontró literatura nueva que avalaba, digamos, ese punto de corte de 40, pero que nos mostraba cómo al bajarnos a otros puntos de corte, la sensibilidad aumentaba a expensas de sacrificar la especificidad del estudio. O sea, dejábamos de clasificar como sanos a muchos pacientes que realmente estaban sanos por detectar más pacientes que pudieran tener riesgo de lesión del tracto urinario. Por esa razón, el punto de corte 40 es un punto de corte razonable, porque si lo bajo, eventualmente voy a empezar a diagnosticar como enfermos a muchos que realmente no lo son. Test especiales que en alguna oportunidad se hicieron. El test de agua fría, se usaba mucho. El test de agua fría lo que genera es un estímulo y como los pacientes que tienen hiperactividad neurogénica tienen un reflejo mediado por el estímulo de una fibra de nocicepción, que es la fibra C, vamos a poder diferenciar eventualmente entre una lesión de motoneurona superior y el motoneurona inferior. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente con lesión de motoneurona superior que se caracterice por hiperactividad vesical va a tener un test positivo y el paciente con lesión de motoneurona inferior va a tener un test negativo. En Bogotá, temperatura bogotana, siempre hacemos ice water test cuando hacemos urodinamia, porque el agua está helada y es un test de estimulación en realidad, pero en realidad se debería utilizar agua realmente fría, ¿cierto? Para poder hacer el test de una manera adecuada. Y el otro test que se utilizaba muchísimo, que yo creo que ya casi nadie utiliza, es el test de su supersensibilidad al betanicol, que es un agonista beta. Esto lo que nos va a permitir básicamente es digamos, obtener una respuesta
digamos, de incremento de presión vesical, que en el paciente neurológicamente intacto es baja, pero en el paciente con denervación e hipersensibilidad por denervación va a ser mucho más alta. Entonces, nos permite eventualmente diferenciar entre esos dos tipos de pacientes, sobre todo en aquellos que tienen una vejiga dañada de origen miogénico versus aquellos que tengan una vejiga dañada por un problema neurológico. Están, digamos, un poquito cuestionada su real utilidad y es contradictoria de la literatura. Luego es un test que casi no utilizamos. Y ahí pasamos ya por casi todas las fases, entrando a la fase de presión-flujo. Muchos pacientes neurológicos no hacen fase de presión-flujo porque no logran micción espontánea. Pero en esa fase medimos dos cosas: la función de la uretra y la función del detrusor, que nos permite mirar cómo es la contractilidad de la vejiga y si hay una obstrucción del tracto urinario, además de mirar si hay una coordinación esfintérica y una adecuada eficiencia en el vaciamiento vesical. Les mencioné que íbamos a hablar un poquito más de disreflexia autonómica, pero para saber qué hacer cuando ocurra, para saber cómo prevenirla eventualmente. Entonces, si aparece, lo más importante es suspender inmediatamente el estímulo que lo está generando. Los anticálcicos son una medida que se pueden utilizar si esas otras medidas como suspender el estímulo no funcionan. Se puede utilizar nifedipina oral o nifedipina sublingual. Se han utilizado algunos nitratos en parche eventualmente, pero pueden tener efectos secundarios importantes. Y en algunos pacientes se ha utilizado los alfa bloqueadores, el terazosin, por ejemplo, en dosis de 5 miligramos como profilaxis 1 hora antes de la realización del procedimiento. Puede ser una estrategia útil. Pero la mejor estrategia es prevenirlo, la mejor estrategia es encontrarlo si ocurre. Recuerdo claramente un paciente en una inyección de toxina botulínica, un hombre muy joven, con una severa crisis hipertensiva por una disinergia de trusor esfínter y un espasmo del esfínter urinario cuando estábamos tratando de ingresar con el cistoscopio, haciendo el procedimiento bajo anestesia local. La videoaerodinamia, ideal si la tenemos, y si no la tenemos, buscar recursos para tenerlas y para buscar integración de imágenes que nos permitan, digamos, aumentar un poquito más ese concepto funcional que nos da la urodinamia y entender un poquito más la anatomía. Creo que es fundamental en el paciente neurológico. Ya las guías lo mencionan como lo ideal, pero pues si no lo tengo, pues es evidente que la urodinamia seguirá siendo el examen que debería hacerle estos pacientes. ¿Qué menciona la guía de la Sociedad Americana, que ya es una guía que tiene unos años, que se debe hacer la videourodinamia en pacientes con lesiones neurológicas relevantes o pacientes que tengan residuos postmiccionales elevados con lesiones neurológicas no tan evidentes eventualmente, o en un grupo de pacientes para tratar de localizar el grado de obstrucción del tracto urinario? Eso no aplica para el paciente neurológico. Y el consenso de incontinencia de la ICI en el año 2013 lo menciona claramente para el paciente con, digamos, vejiga neurogénica y otras, digamos, indicaciones que no son del caso de esta conferencia, pero que hacen que la videourodinamia pueda ser una herramienta útil también en esta población. Estas serían, digamos, las indicaciones, y vuelvo y resalto el rol que tiene tan importante en el paciente con vejiga neurogénica. Hacemos una secuencia de imágenes para tratar de exponer al paciente a la radiación lo menos posible. Hacemos un llenamiento vesical en la vejiga con 100 mililitros de hemoglobina más 400 mililitros de solución salina, y se hacen disparos entre 100 y 150 mililitros o en cada evento que el paciente tenga, y hacer, digamos, también un disparo a la capacidad sistométrica máxima. La micción la medimos en lateral o en oblicuo y siempre tomamos una placa postmiccional. Este es el equipo que nosotros tenemos, que hace una integración automática con el arco en C propio nuestro para poder hacer el estudio de videourodinamia, que yo creo que eso es muy importante tenerlo y que pues permite tener trazos, digamos, adecuados y sincrónicos, que es lo que uno también buscaría cuando hace la videourodinamia. Este es un ejemplo muy claro de un paciente con una disinergia de trusor esfínter en un paciente lesionado medular, donde vemos claramente la apertura de toda la uretra prostática, llamémoslo, por la contracción del esfínter externo, y se ve ese llenamiento de la uretra prostática que coincide con actividad electromiográfica en este paciente con presiones del detrusor de hasta 80 centímetros de agua. Ese es un clásico ejemplo de la utilidad que puede tener este estudio. Y ya para terminar, en 5 minutos simplemente les quiero mostrar algo de la correlación clínico-urodinámica de la disfunción neurogénica. Y en esto hay publicaciones muy bonitas en la literatura que muestran cómo hay una correlación muy clara entre el grado de lesión o el nivel de lesión que el paciente puede tener y lo que debemos esperar en su tracto urinario. Y cómo un paciente que tenga una lesión, digamos, a nivel de sistema nervioso central, por encima digamos, del mesencéfalo, pues va a tener hiperactividad vesical, pero su actividad del esfínter es normal. Y el lesionado medular con lesión suprasacral es el que va a tener hiperactividad vesical con disinergia de trusor esfínter. Pero el lesionado medular con lesión infrasacral, recuerden ustedes que una lesión infrasacral puede ser una lesión lumbar,
¿cierto? Que pensaríamos que fuera una lesión suprasacral. No, el lumbar óseo, pero a nivel lumbar ya está la cola de caballo cuando miramos la médula. Entonces, ahí es muy importante tener ese concepto en cuenta, porque no es el nivel óseo, sino el nivel, digamos, neurológico que en realidad tiene el paciente. Y por esa razón, la lesión infrasacral se caracteriza por arreflexia del detrusor, hiporreflexia del detrusor, y muchos de ellos o van a tener un esfínter normal o inclusive pueden tener una hipotonía del mecanismo esfinteriano que pasa en algunos pacientes con mielomeningocele. Esta es la lesión típica de lo que vimos ahorita que el doctor Sagan nos estaba mostrando y es el comportamiento que eventualmente vamos a ver en estos pacientes. Algo más para profundizar en la lesión suprapóntica, ya lo mencionamos, la lesión suprasacral o la lesión infrasacral, lo que vamos a poder obtener. ¿Qué pasa cuando obtenemos una lesión, cuando tenemos una lesión epiconal y de qué, digamos, vamos a esperar, como es la hiperactividad asociada a un trastorno a nivel del esfínter? Vamos a ver la hiperactividad del esfínter o la hipoactividad del esfínter en su comportamiento, que también pues, se ve claramente representado acá cómo se comportan esos pacientes. Y si vemos el resumen, digamos, de lo que podemos decir de la urodinamia del paciente neurológico es que la recomendación es claramente hacerlo para detectar, digamos, el riesgo de lesión de tracto urinario en muchos de estos pacientes. Es una recomendación fuerte. Los test no invasivos son mandatorios antes de pensar en una urodinamia y cuando hablo de test no invasivos es todo lo que mencionamos en historia clínica, examen físico y exámenes adicionales, como potencialmente puede ser una flujometría, una ecografía de vías urinarias. Esto es lo que me refiero eventualmente con test no invasivos, y el uso de la videourodinamia, ¿cierto? En el paciente neurológico, en donde cobra un gran papel, pero si no está disponible, la urodinamia convencional lo es, ¿cierto? Y obviamente tratar de tener un llenado fisiológico. Es algo con lo que más hemos luchado, porque hacemos a veces llenados provocativos demasiado rápidos, y uno debería tratar de hacer un llenado fisiológico, pero un llenado fisiológico para una urodinamia de estas puede tomar 2 horas. Entonces, es algo que también puede entrar a ser un poquito cuestionable desde el punto de vista administrativo cuando hacemos urodinamia. 4 mensajes importantes. El primero de ellos es una correlación clínica de urodinámica que va a permitir clasificar el tipo de lesión. No crean en estudios de urodinamia que hace una persona no entrenada o que deja a una persona no médica haciendo el estudio. Ese es un estudio que no sirve. Este es un estudio que hay que leerlo inmediatamente, ¿cierto? Es como si yo le entregara a un ecografista las fotos de una ecografía para que me la interpretara. Este es un estudio en tiempo real. Entonces, no crean en las urodinamias que hacen personas que no están presentes en el estudio. La evaluación sistemática y rigurosa es fundamental. El seguimiento periódico de estos pacientes es clave. Las lesiones son cambiantes. El mielomeningocele nuevamente es una gran explicación de una lesión cambiante que en un momento tiene un comportamiento y en un momento, cuando el niño crece, cambia completamente y por eso hay que seguirlas en el tiempo. Y el estudio urodinámico es de suma importancia para identificar el riesgo de lesión, definir el tratamiento y muchas veces modificar, digamos, el tratamiento en aquel paciente con vejiga neurogénica. Espero que esta información que les logré condensar muy rápidamente haya sido de gran utilidad para todos y estoy muy abierto a todas las preguntas que tengan y muchas gracias nuevamente por la invitación a participar en esta saga de conferencias sobre este tema relacionado con patologías del piso pélvico. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, doctor Plata, muchísimas gracias, doctor Sager. Tenemos algunas consultas que el doctor Cristian estuvo contestando en privado. Algunas las voy a leer en voz alta para los que no pudieron ver el chat. Mientras, les doy unos segundos para seguir consultando. Bueno, obviamente los invitamos a nuestro próximo encuentro, que es el 15 del 10, donde nos va a estar hablando el doctor César Rojas, con el tema de lesionados medulares y manejo de la disfunción eréctil en lesionado medular. Me quería tomar un tiempo realmente para agradecer a los dos expositores, o sea, no solo por la calidad, los conocimientos que tienen, sino por la habilidad para traerlo a tierra, ¿no? Que siempre, muchas veces es lo más difícil. Así que personalmente les quería agradecer. También me quería tomar 2 segunditos para agradecer a la doctora Celeste Alston, que un poco es la ideóloga de todo esto, que salió de una charla que tuvimos y decidimos por qué no hacerlo, ¿no? Por qué no juntar a muchas personas que les gusta ayudar al resto en toda Latinoamérica y aprovechar lo bueno o lo poquito bueno que tiene esta pandemia, que es que nos podemos acercar entre todos solo prendiendo el computador o el celular. Entonces, muchas gracias, doctora Celeste, si está por ahí. Le quería hacer llegar mis saludos. Así que nada, no los aburro más.
Les vuelvo a agradecer por su tiempo, por su cordialidad y por su buena predisposición, y comenzamos ahora entonces con la mesa redonda. Vamos a leer, hagamos así, doctor Sager, yo leo un par de preguntas que usted ya contestó, pero para hacerlas públicas para todos. Acá Carlos Alberto Rodríguez nos consulta: ¿cuánto tiempo luego de iniciado el tratamiento con anticolinérgicos se considera falta de respuesta, o es por falta de disminución en la presión del detrusor o no disminución del reflujo? Muchas gracias. Perfecto. Bueno, en niños con vejiga neurogénica, los cambios de tratamiento, primero hay que darle un tiempo, ¿no?, al tratamiento, que se considera como mínimo de 2 o 3 meses antes de tomar una decisión de cambio. Y esa decisión va a estar sujeta con lo más objetivo que tenemos, que es con el chequeo urodinámico, generalmente. Es decir, si tengo que hacer un aumento de dosis de anticolinérgico, subir la dosis de oxibutinina, o al plan ya de oxibutinina agregarle un segundo fármaco como la solifenacina, tolterodina o incluso mirabegron, para evaluar si hubo respuesta o no hubo respuesta, hay que esperar mínimo 2 o 3 meses y hacer el chequeo con urodinamia. Ahora, esto no quiere decir que se haga una urodinamia cada 3 meses, ni mucho menos, por supuesto. Simplemente a partir de ese punto estoy como autorizado, digamos, a hacer el chequeo urodinámico. Y el resto de la evaluación es clínica, con cartilla entre cateterismo y cateterismo, o cartilla miccional en quien no hace cateterismo intermitente. Muchas veces el paciente va a decir, pero no cambió, se sigue orinando, se sigue orinando. Aunque la clínica a veces no cambie mucho, lo que me autoriza a hacer un cambio de tratamiento es el chequeo urodinámico, que es lo más objetivo con lo que puedo comparar. Otra, hola. Hola, perfecto. ¿Se me escucha? Sí. Otra pregunta que puede contestar, que me gustaría ampliar, si me permitís, Jan. Por favor. Es, ¿a partir de qué edad se puede hacer un estudio urodinámico en pediatría? Bueno, no hay un límite de edad inferior en el cual yo no lo pueda hacer. Lo puedo hacer al día 1 de nacido a cualquier paciente. Va a estar, ¿no es cierto?, eso en la pericia y en la habilidad de quien haga los estudios urodinámicos, pero bajándolo a tierra, como dijiste, un paciente que nace con una espina bífida, con un dirrafismo abierto, y seguro que tengo que hacerle una urodinamia, ¿cuándo la puedo hacer? En general, no hay un problema en la vía urinaria que me impida hacerlo, sino que ese paciente va a estar detenido, restringido en los primeros días, o ocupándose el equipo médico con el tema de otros aspectos como la herida quirúrgica. Entonces, hasta que no esté controlado el defecto del cierre neuroquirúrgico y la herida protegida, no lo voy a llevar a una sala de estudio, ni mucho menos a radiología, si hay que hacerle una videourodinamia o cualquier sala de urodinamia, porque lo voy a exponer a un riesgo, me parece innecesario. Ahora, a partir del mes o los 2 meses de vida, ya puedo chequear a ese paciente con un estudio urodinámico o videourodinamico. Y en el resto de las etiologías, en un dirrafismo cerrado o cuando tengo sospecha de medula anclada, al estudio urodinámico lo puedo hacer cuando yo quiera, lo antes posible. Obviamente, teniendo en cuenta de que nunca un estudio urodinámico es una urgencia, pero sí lo tengo que pensar de esta manera, hacerlo lo antes posible. Si estoy ahora parado en octubre y tengo que hacer un estudio urodinámico saliendo del plano de pandemia, no voy a decir, bueno, venga el año que viene a hacerse un estudio urodinámico a un paciente pediátrico, que yo sé que va a ser evolutivo muchas veces, lo tengo que tratar de chequear lo antes que se pueda. Entonces, lo antes que se pueda no significa que sea urgente, pero sí con celeridad. Perfecto, clarísimo. Para el doctor Plata, bueno, el doctor Garrido, un gusto que estén entre nosotros, le manda una fuerte felicitación y un saludo. Le hace una consulta que un poco el doctor Cristian acaba de contestar, pero se lo consulto porque no quiero dejar de leerlas. Es cuándo considera en pacientes pediátricos hacer videos de urodinamia y si es a todos o no. Sí, yo creo que ya parcialmente, digamos, fue bastante cubierta por el doctor Sager, pero yo creo que depende de la disponibilidad. O sea, si yo la tengo, yo creo que la puedo usar.
en muchos de los pacientes. Sería la mejor herramienta que uno puede tener disponible, y si la tengo se la indicaría a todos los pacientes que la necesitan desde el punto de vista neurológico pediátrico. Si no está disponible, pues el recurso va a ser un poquito más complejo en ese sentido, pero hemos visto cómo nos demuestra también todos esos hallazgos anatómicos y evita tener que hacer exámenes adicionales en muchos pacientes, como llevarlos a cistografías o eventualmente otro tipo de estudios. El tiempo o el momento para hacerlo, yo creo que lo marca la patología desde muy temprano. Hemos hecho niños con disrafismos muy tempranos y corregidos, en los cuales se logra, digamos, hacer el estudio de videodinámica de una manera muy adecuada, haciendo una colimación del área que se quiere, digamos, obtener imágenes para no irradiar a los pequeños, y yo creo que eso es la forma de poder hacer el estudio. Una pregunta que también vi por ahí es, ¿cada cuánto debe hacer un estudio de urodinamia? Yo creo que es difícil de contestar. O sea, la respuesta de cada cuánto yo debería hacerla, cada año, cada 6 meses, yo creo que depende de la patología, depende del compromiso del tracto urinario que el paciente tenga, y depende de cómo responda al tratamiento, porque si el paciente va bien, eventualmente yo no necesito hacer una urodinamia de seguimiento tan frecuentemente, y eventualmente un seguimiento ecográfico puede ser útil. Pero si el paciente no va bien, se está infectando, es un paciente que tiene escapes entre cateterismos, es un paciente que, digamos, no ha sido adherente eventualmente al plan de cateterismos o a la terapia farmacológica, los resultados puede que no sean los mejores y se requieran estudios urodinamics mucho más frecuentes. Para reforzar lo de Mauricio, perdón, Jan, para reforzar lo del doctor Mauricio, si está disponible el estudio videodinámico, por supuesto que es la indicación en aquel paciente que no tiene cisturetro, que tiene vejiga neurogénica, y no tengo idea si tiene o no tiene reflujo, que sé que las vejigas neurogénicas lo van a tener en gran porcentaje. Entonces, en ese paciente estaría indicada la videourodinamia. O en un paciente que tenga una cisturetro sin reflujo y que solamente tengo que hacerle una urodinamia, ahí solamente le realizo una urodinamia. Es decir, también tengo que poner en la balanza que en la videourodinamia voy a estar irradiando al paciente, voy a estar utilizando recursos, como bien dijo el doctor, y tengo que poner en otros mecanismos para realizar el estudio. Desde todo punto de vista es un poco más simple desde el recurso humano y desde la logística hacer un estudio urodinámico. Eso es relativo, pero generalmente puede suceder así. Entonces reservo la videourodinamia cuando este paciente, que no sé si tiene o no tiene reflujo, o está con hidronefrosis, tiene la vía urinaria dilatada y sospecho que tiene reflujo, o en el paciente que sabiendo que no tiene reflujo, se volvió a infectar de manera repetida. Es decir, la frecuencia de cuándo pedir un estudio o no, como dijo el doctor Mauricio, va a depender de cada paciente, pero en líneas generales, en vejiga neurogénica de bajo riesgo, de riesgo intermedio, bajo riesgo, un estudio anual es lo recomendable. Ahora, si tengo presiones altas y estoy haciendo retoques de tratamiento, o utilicé toxina botulínica, es muy probable que tenga que adelantarme y no esperar un año y tenga que hacerlo de una manera un poco más frecuente, pero por un periodo corto de tiempo, es decir, a los 6 meses o dentro de los 6 meses, entre los 3 y los 6 meses de un shock medular, por ejemplo, o post cirugía de médula anclada. Ese sería en términos generales, y después esto hay que adaptarlo a cada paciente. Clarísimo. Bueno, estamos justos con el tiempo. Voy a hacer una consulta más, si quieren contestarla en conjunto, que creo que un poco la idea es esto de intentar una mesa redonda. Entonces, Carlos Alberto nos pregunta, en niños que aún no expresan su deseo miccional y que difícilmente llegan a su capacidad máxima teórica, ¿cómo se considera la capacidad vesical máxima en la primera micción que se dé de cualquier volumen? Bueno, creo que me corresponde por pediatría. Muchos de los estudios urodinámicos que se realizan son en pacientes que tienen vejiga neurogénica, algunos de ellos hacen cateterismo intermitente, y en general estos niños no nos van a avisar cuando tienen un deseo miccional porque no lo tienen o lo tienen distorsionado o alterado al deseo. Por lo tanto, el stop
del llenado de vejiga lo tengo que tener en cuenta con las fórmulas de cálculo teórico de vejiga en los niños. Por ejemplo, un niño de 1 año, alrededor de los 60 ml, yo ya sé que va a estar dentro de su rango normal para ese niño. Ahora, si viene más, si viene 70 u 80 mililitros, y el freno lo voy a poner cuando hay altas presiones o se desencadena la contracción refleja. Es decir, hay varios motivos por los cuales yo debo o puedo o intento suspender un estudio hidrodinámico, me refiero al llenado, que es, si tengo el paciente en altas presiones, no tengo por qué seguir llenando esa vejiga. Si ya alcancé su capacidad teórica normal por las varias fórmulas, por las fórmulas que ya tengo determinado, ahí tengo que parar el estudio. O si el paciente tiene disconfort, también tengo que parar el estudio. Y en el grupo de pacientes que tiene deseo de orinar, que no tiene vejiga neurogénica o que simplemente puede referir sensaciones, trato de llevar el llenado de vejiga hasta un nivel que el paciente tenga molestias o sensaciones para realmente evacuar la vejiga. Muchas veces pasa que los niños que tienen deseo, por el simple hecho de salir de la sala de urodinamia, porque obviamente lo estamos invadiendo, refieren antes el deseo de que realmente lo tenga o lo exagera un poco. Entonces hay que ser muy cuidadoso con ese punto, porque tal vez el hacer un llenado más lento o el volver a preguntar de maneras distintas si realmente hay ganas o no de orinar, es también un poco de arte acá del urodinamista, cuánto puede mantener un paciente con un llenado y que no le dé tanto disconfort y acercarse a su capacidad teórica lo más posible a la normalidad. Es decir, que en este tema de cuándo frenar un llenado de vejiga también va a depender de cada etiología, va a depender de cada paciente y de la onda y de la química que hay en el estudio dentro de la sala de urodinamia. Pero los que tienen sensación, yo ya sé de antemano que muchos chicos van a querer terminar antes el estudio por el solo hecho de salir de la sala. Así que ahí tengo que tener un poco de paciencia y llenar de manera lenta y volver a repreguntar si realmente hay ganas de pillar o de orinar o de terminar el estudio. El llenado me refiero. Sí, yo creo que no hay mucho para agregar de lo ya mencionado por el doctor Sager, pero yo utilizo la fórmula de edad más 2 por 30, que yo creo que todavía funciona muy bien. En niños menores de 2 años utilizamos otra fórmula que nos permite calcular volumen, digamos, o capacidad vesical máximo. Hacemos un llenado al 10% de esa capacidad, que sería lo ideal. En muchos niños terminamos haciendo llenados a 10 mililitros minuto, más o menos, o 20 mililitros minuto por máximo. Y tratar de identificar ese parámetro de capacidad máxima en aquellos que no tienen sensación, yo creo que es lo adecuado. Y es como interpreto, digamos, la pregunta que se hizo inicialmente. Excelente. Bueno, entonces, una vez más, les vuelvo a agradecer por su tiempo. Obviamente a los speakers, muy claro, muchas gracias, muy cordiales. A todos los que nos acompañaron, fuimos más de 80 personas. Es muy bueno, la verdad, les agradezco a todos por acompañarnos. Los invito a seguirnos en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, donde no solo vamos a estar colgando todo el curso de expertos, sino los anteriores que hemos hecho para las diferentes unidades de negocio. Y pueden encontrar algunos videos que pueden ser de utilidad en estos tiempos donde la comunicación se ha vuelto mucho más digital. Entonces, sin más, digamos, les agradezco a todos, muchas gracias por participar, los esperamos en nuestro próximo encuentro y les deseo a todos un muy buen final de jornada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y un gusto haber compartido la tarde con ustedes. Muchas gracias a todos, un saludo y un cariño muy grande. Un abrazo, muchas gracias a todos. Abrazo.